Bendiciones, hermanos, hoy continuamos con una verdad bíblica para ya dejar de ser cristianos engañados, cristianos estafados, cristianos vilmente robados por las falsas doctrinas de los pastores asalariados mercaderes del Evangelio. Hermano, hermana, es tiempo de que usted conozca la verdad bíblica. Es tiempo de que usted abra los ojos, porque estos mercaderes del Evangelio, pastores que profesan en esas denominaciones pseudo-cristianas llamadas templos o casa de Dios, han estado engañando por décadas a toda la humanidad con el falso argumento del diezmo en dinero, con el falso argumento de pactos, primicias en dinero, cuando esas actividades eran propias de la época de la ley en el tiempo antiguo, específicamente para la nación de Israel y no para las naciones del mundo. Y los pactos y primicias eran simplemente alimento de las primeras cosechas y de los ganados para llevar a la tribu de Leví, que tenían que ser alimentados por el pueblo de Israel, porque no recogieron heredad como tierra, sino ellos fueron designados por Dios para atender el tabernáculo del templo, hacer ritos y sacrificios y expiaciones con la sangre de corderitos y machos cabríos. Usted tiene que leer la Biblia. Hebreos capítulo 9 específicamente habla sobre ese tema. Jesucristo ha sido mal presentado en estos tiempos a la humanidad. Como una necesidad lo han presentado. Como algo material y comercial lo han presentado a Jesús. Y os predican en esas cuevas de ladrones diciendo: ven a Cristo, te vas a enriquecer, vas a tener tu casa, tu movilidad. Ven a Cristo, te vas a sanar. Cuando el propósito de venir a Cristo no es eso. El propósito de venir a Cristo es para ser salvos, para tener vida eterna, perdón de pecados. Porque la Biblia dice: después de la muerte está el juicio establecido. Entonces, el que cree en Jesucristo ya ha sido salvo, mas el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Para eso es el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Las citas bíblicas para que usted corrobore. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Claramente, ahí especifica lo que está ahora exponiendo. Y también, mis queridos hermanos, es tiempo de decir la verdad. Romanos capítulo 8. Sí, simplemente dice, versículo 1, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Romanos 3:22, la justicia de Dios es Jesucristo para todo aquel que cree, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, dice que nosotros somos justificados por su gracia, por medio de la remisión y la redención que es en Cristo Jesús, por la fe en su sangre. Eso es el verdadero evangelio. Y para que usted eso crea y reciba como Señor y Salvador a Jesucristo, no necesita dinero, no necesita dar diezmos, no necesita hacer primicias, compromisos con dinero, porque ese dinero Dios no lo recoge. Dios está en el cielo, es espíritu. El que les recoge eso es el lobo rapaz, el vividor, el pastor asalariado, el mercader del evangelio. Ese dinero lo recoge y se enriquece. Y la gente, el pueblo, sigue con necesidades en el alma, sigue con necesidades económicas, porque les prometen la falsedad de decir: ven a Cristo, te vas a sanar, ven a Cristo, te vas a enriquecer, cuando esa presentación es falsa. Ven a Cristo es para ser libre del pecado. Ven a Cristo es para ser hijo de Dios. Ven a Cristo es para ser redimido, santificado, adoptado hijo de Dios. 1 Corintios 1:30. Entonces, mis hermanos, abran los ojos. Basta de servir a estos parásitos vividores de lo ajeno que predican solo para enriquecerse sus bolsillos, y ellos no tienen misericordia. Ahora la ofrenda que estaba establecido en los tiempos de Pablo
era una colecta única y específica que Pablo había hecho en las iglesias de Acaya y posteriormente en las iglesias de Galacia, de Éfeso. Si usted lee 2 Corintios capítulo 8 y 9, dice una colecta de ofrendas para ayudar a los santos, a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando una tremenda hambruna y una crisis absoluta después de que el emperador romano había quemado toda Jerusalén y destruido el templo. Y desde que se destruyó el templo, ni los judíos ahora adoran en sus templos haciendo sus ritos y sacrificios de corderitos. Los judíos rechazaron a Jesús plenamente. Y a los apóstoles, a Pablo, en cada situación les expulsaban del templo cuando hablaban de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Los perseguían y los hacían encarcelar en concilios. Lea Hechos, capítulo 24, 22 adelante. Pablo dice, acerca de la predicación del Evangelio, es que estoy siendo yo, aquí dice, ¿no?, acusado y enjuiciado. Entonces, mis hermanos, basta de ser víctimas de estos lobos rapaces. Se han construido templos en todo lugar y para ello piden dinero a la gente diciendo casa de Dios, cuando Hechos capítulo 17, 24 dice, Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Nunca habita Dios ahí. En el templo de Jerusalén nunca lo han permitido predicar de Jesucristo los judíos, porque ese templo era para los ritos y sacrificios de la antigua ley. En el año 330, Constantino hizo el primer templo católico, un santuario, para que ahí adoren a sus ídolos y a sus costumbres paganas. Y en el año cerca de 1600, 1800, la corriente pentecostal de los protestantes han empezado a hacer también sus templos o cuevas de ladrones. Y ahí se ha empezado a inculcar lo que es el diezmo monetario que primeramente los católicos insertaron como dogma. Y eso no es bíblico, mis hermanos. Abran los ojos. Basta de alimentar a estos parásitos. Uno tiene que ser salvo por la fe en Jesucristo y predicar el Evangelio en su casa, en su barrio, en su zona. El apóstol Pablo hacía el culto en la casa de los creyentes. Eso dice Colosenses 4:15. Eso dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. En la casa de la hermana Aquila y Priscila se reúne la iglesia. Hermanos, abran los ojos. Nosotros somos la iglesia viviente. No son esas 4 paredes que se han convertido en cueva de ladrones. Lea 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. Vosotros sois templo de Dios para alabanza y gloria de su nombre. Mis hermanos, espero que entiendan y abran los ojos. Bendiciones.